En mi condición de defensor del pueblo, quiero expresar un especial y caluroso saludo a la magistrada y a los magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Constitucional, en especial al doctor Alberto Rojas Ríos, magistrado ponente en el proceso que nos tiene reunidos el día de hoy. La demanda que ahora se analiza plantea un escenario de debate: la eventual sustitución de la Constitución por la participación en política de los miembros de los grupos armados desmovilizados. Analizada la demanda, para la Defensoría del Pueblo, el artículo 67 del Acto Legislativo 01 del 2012 no sustituye la Constitución, por tres razones. La primera, por el contexto transicional dentro del cual está formulado el encargo al legislador para que establezca la regulación de la participación en política de los miembros de los grupos armados desmovilizados. La segunda, por el estatus jurídico del derecho a la paz y el privilegio de ciertos mecanismos constitucionales sobre otros para garantizarlo. Y la tercera, por el contenido específico de la norma acusada. La búsqueda de la paz a través de un acuerdo es, para la Defensoría del Pueblo, no solo uno de los modos posibles de alcanzar el objetivo de una sociedad pacífica que logre la convivencia y el arreglo de sus controversias por medio del derecho, sino que, de las opciones que la Constitución permite en el marco de un conflicto armado, es la de desarrollar de mejor manera el contenido y el propósito del carácter múltiple de la paz como derecho, valor fundamental y objetivo de las actuaciones de las autoridades públicas. Así, este tipo de acuerdos pretenden garantizar que, en el marco de una sociedad democrática y pluralista, sea un pacto fundamental que la deliberación política no esté coaccionada ni contaminada por el uso de las armas, teniendo como condición de posibilidad de su materialización la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Teniendo como fundamento esta introducción, a continuación responderemos las preguntas formuladas por la Honorable Corte Constitucional. Primera pregunta: ¿el Estado colombiano enfrenta límites derivados del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario respecto al alcance de la participación en política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional? Un análisis de la práctica comparada muestra que la participación en política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional es una consecuencia plausible de la firma de un acuerdo de paz. En efecto, experiencias como las de Guatemala, El Salvador, Sudáfrica e Indonesia, para mencionar solo algunos casos, dan cuenta de que los procesos de transición de una situación de conflicto armado interno a una situación de paz, por medio de un proceso de diálogo, se concretan con la participación política de los miembros de los grupos armados desmovilizados. Así, por ejemplo, una vez terminado y firmado el acuerdo de paz con la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, este movimiento, convertido en partido político, alcanzó la representación en el Congreso con la elección de 6 parlamentarios y representación territorial con 9 alcaldes, en el año de 1999, es decir, 3 años después de la firma del acuerdo de paz. Por su parte, en Sudáfrica, el proceso de cambio constitucional, producto de los convenios de los grupos en disputa, fue determinante en la transición de este país que se inició en 1990, cuando el sistema del apartheid empezó a ser desmontado. A partir de ello se levantó la ilegalidad que pesaba sobre algunas organizaciones y partidos políticos, como el Congreso Nacional Africano, que posteriormente ganó las elecciones democráticas del país celebradas en 1994, cuyo dirigente más representativo, nada menos ni nada más que fue Nelson Mandela.
Como puede observarse en los ejemplos señalados, las normas internacionales no definen límites a la participación en política de los miembros de grupos armados desmovilizados. Por el contrario, la práctica comparada muestra que este tipo de situaciones son el resultado plausible y razonable de los procesos de justicia transicional. Segunda pregunta. En un contexto de justicia transicional, ¿qué implicaciones tiene la participación en política de los miembros de grupos armados desmovilizados para los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario? Como lo ha sostenido la Defensoría del Pueblo en la presente intervención, el concepto de justicia transicional supone, entre otros, el balance entre el derecho a la paz y a la justicia. Para el caso en concreto de la participación en política de los miembros de grupos armados desmovilizados, la Defensoría considera que dicha participación en política no debería tener una incidencia directa sobre los derechos de las víctimas, siempre y cuando estos últimos estén siendo garantizados. Las obligaciones internacionales del Estado relacionadas con los derechos a las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación, mientras estén siendo satisfechas por el Estado, no deberían afectarse por hecho de permitir la participación en política de los excombatientes. La propia Corte Constitucional estableció en la sentencia C-579 de 2013 que las víctimas deben contar, al momento de aplicar los instrumentos previstos en el marco jurídico para la paz, mínimamente con garantías como transparencia en el proceso de selección y priorización, una investigación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con su participación, la existencia de un recurso para impugnar la decisión sobre selección y priorización de su caso, asesoría especializada, el derecho a la verdad, de modo que cuando un caso no haya sido seleccionado o priorizado se garantice a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales, el derecho a la reparación integral y el derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares. En este sentido, para la Defensoría del Pueblo, la posibilidad de que los miembros de grupos armados desmovilizados puedan participar en política resulta ser una consecuencia necesaria de la terminación del conflicto armado por medio de un proceso de paz, siempre que, como se ha insistido, como condición se garanticen los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Tercera pregunta. ¿Sustituye la Constitución que por medio de acto legislativo se deje a la libertad de configuración del legislador la definición de los crímenes de guerra, los actos de terrorismo, el narcotráfico u otros delitos transnacionales como delitos conexos al delito político? En mi condición de defensor del pueblo considero que la delegación que el acto legislativo le hace al Congreso para que sea éste quien defina las conductas conexas al delito político no sustituye la Constitución. Por el contrario, esta delegación es una vía que garantiza el principio democrático en un proceso de transición de una situación de conflicto armado interno a un escenario de paz. Frente a este tema, a juicio de la Defensoría, la demanda por la cual estamos reunidos hoy no reúne los requisitos definidos por la jurisprudencia para acreditar una sustitución de la Constitución. En mi criterio, específicamente, la demanda no logra mostrar cuál es el eje definitorio de la Constitución que el artículo 67 acusado transgrede de forma integral. No resulta claro en qué sentido delegar en el legislador estatutario la regulación del delito político puede alterar el orden constitucional de forma tal que la consecuencia sea la sustitución de la Carta Política por otra. La Corte Constitucional ha reconocido que el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración en materia penal.
consistente en la independencia y autonomía con que cuenta el Congreso para definir las formas propias de cada juicio. Por ello, a prima facie constitucional, el ejercicio de esta competencia, siempre que el legislador atienda los principios y los fines del Estado, tales como la justicia y la igualdad, entre otros. Vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas. Permita la realización material de los derechos y el principio de primacía del derecho sustancial sobre las formas. Como fue explicado recientemente en sentencia C-986 del 2010 del honorable magistrado ponente Luis Ernesto Vargas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el legislador colombiano ha conferido la condición autónoma de los delitos políticos a las conductas de rebelión, sedición y asonada. A su vez, ha determinado que, como resultado de la amplia capacidad de configuración normativa, puede existir la posibilidad que el legislador confiera el carácter conexo del delito político a otros tipos penales, siempre y cuando se cumplan con condiciones de razonabilidad y proporcionalidad. En el presente caso, a estos límites generales se suman los específicos, dispuestos por la propia norma acusada, que impide de entrada que los delitos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad puedan ser conductas conexas con el delito político. Por tanto, la Defensoría del Pueblo considera, antes que una afectación del principio democrático que pueda implicar una sustitución de la Constitución, el artículo 67 demandado dispone un reforzamiento de dicho principio desde dos puntos de vista, uno político y uno judicial. Desde el punto de vista político, porque delegan el órgano de representación democrático por excelencia y con límites precisos la configuración del contenido concreto de las conductas que se consideran conexas con el delito político en el marco de un proceso de garantías deliberativas reforzadas, como es el proceso de definición de las leyes estatutarias. Y desde el punto de vista judicial, porque teniendo en cuenta estas características, la norma estatutaria deberá necesariamente pasar por el control previo de esta Corte, de modo que la correspondencia de la norma estatutaria que se expida con la Constitución política y con los límites señalados será analizada previamente por este alto tribunal como requisito de su entrada en vigencia, y es en ese momento y no en este cuando se determinará si el legislador ha quebrantado los límites constitucionales en la definición de las conductas conexas al delito político. Así las cosas, para la Defensoría del Pueblo, la norma demandada no sustituye la Constitución. Por este motivo, y de la manera más respetuosa, hago un llamado a la magistrada y a los magistrados de este alto tribunal para que al momento de adelantar el test de sustitución contemple las siguientes dos variables de análisis. En primer lugar, el marco de transición hacia la paz en el acto legislativo se produjo y está inmerso. Y en segundo lugar, el mecanismo por el que actualmente se intenta alcanzar el objetivo de la paz, pues como se ha sostenido en esta intervención, para la Defensoría del Pueblo, los diálogos para la paz no son solo uno de los medios posibles para alcanzar este objetivo, sino que es el que de mejor manera expresa y realiza la filosofía política de la Constitución, al permitir que ciudadanos que se encuentran por fuera del orden jurídico se reintegren a la sociedad civil y tramiten sus demandas y pretensiones por la vía de los procedimientos jurídicos y democráticos previstos en nuestra Carta Política. Les agradezco la intervención. Con la venia del señor presidente entregaré un documento en extenso a la señora secretaria. Muchísimas gracias.